Manejo del circuito integrado 555, multivibrador modo estable. Nos dice que el 555 es un temporizador integrado que trabaja desde los 5 hasta los 18 volts. El temporizador 555 se compone básicamente de los siguientes elementos. El primero son las resistencias, que básicamente son 3 de a 5 kΩ, como se ve en esta imagen. De ahí podemos ver que tiene dos comparadores, es decir, tenemos dos amplificadores operacionales que funcionan a modo de comparador. Lo que sigue es un biestable, es decir, un flip-flop. Aquí básicamente es una memoria donde tenemos el set para activar, el reset para desactivar, salida para activar cualquier dispositivo electrónico y reinicio de lo que es la memoria. Por último tenemos lo que es un interruptor, que básicamente es un transistor BJT, donde podemos descargar cualquier capacitor o cualquier dispositivo que tenga almacén de energía a lo que es tierra. En esta ocasión vamos a trabajar con el modo estable de 555. Podemos observar que está compuesto de dos resistencias y un capacitor. La resistencia 1 viene de alimentación y está conectada a la parte de lo que es el transistor de descarga, así como la parte de la resistencia 2 está conectada al threshold y al trigger, que son los comparadores. Y tenemos acá un capacitor conectado a tierra. Entonces los comparadores básicamente lo que van a hacer es checar el voltaje del capacitor y de ahí pues van a tomar la decisión de activar o apagar lo que es la salida, así como activar o apagar lo que es el transistor para la descarga. Entonces, para entender esto, vamos a partir de lo que es la alimentación de esta parte de las resistencias. Vamos a ver que cuando lo conectamos directamente a VCC, esas tres resistencias van a partir a lo que es cada una a un tercio. Por ejemplo, la primera parte a un tercio, la segunda parte a 2/3 y la última pues básicamente sería VCC. Ahora vamos a ver el comportamiento del capacitor mediante estos criterios de voltajes. Entonces, para ver esto vamos a hacer una tabla donde vamos a empezar primero con que el capacitor pues básicamente no tiene nada, está empezando, no tiene carga. Entonces vamos a poner aquí y vamos a checar los comparadores. Vamos a ver el primero. Entonces entre estos dos, el más grande es el que tiene en la parte no inversora, por lo tanto acá va a haber un 1. Entonces ese 1 lo vamos a anotar acá. Ahora vamos al otro comparador. El que es más grande es este, es la parte inversora, por lo tanto va a tirar un 0. Entonces ese 0 lo ponemos acá. Entonces entre set y reset lo que va a hacer es activar Q y esto va a ser en alto. Y al estar en alto, el transistor de acá, de descarga, está apagado. Entonces, como está apagado, pues básicamente acá no va a pasar corriente y toda la corriente va a pasar desde lo que es la fuente, pasando R1, R2, hasta lo que es el capacitor. En este caso, pues lo que va a pasar es que se va a cargar el capacitor. Entonces, vamos a la primera parte de que se va a cargar el capacitor y vamos al primer límite. El primer límite es cuando está a un tercio del voltaje de lo que es la fuente y sigue subiendo. Entonces esto va a estar a un tercio, pero siguen subiendo. Entonces este va a estar ligeramente más alto que un tercio. Y con respecto a este que es fijo, este se va a imponer. Entonces en la parte inversora, acá nos va a tirar un 0. Entonces lo vamos a anotar, un 0. Vamos al siguiente. Acá tenemos que el capacitor está a un tercio, pero la parte fija está a 2/3. Por lo tanto, la inversora se impone, entonces tira un 0. Entonces acá tenemos 0 y 0. Entonces aquí no hay cambios, por lo tanto se va a mantener en alto. Entonces esto sigue prendido y el transistor sigue desconectado, sigue sin funcionar. Entonces sigue subiendo el voltaje del capacitor. Entonces vamos a subir ahora al siguiente límite, a 2/3. Entonces volvemos otra vez, acá ahora está a 2/3, pero esta sigue subiendo. Entonces entre estos dos, el que se impone es el inversor, por lo tanto acá tira 0. Lo anotamos. Ahora vamos al segundo. Entonces entre estos dos, este es ligeramente más alto porque sigue subiendo, por lo tanto se pone el no inversor, va a tirar un 1. Entonces lo anotamos. Entonces entre estos dos, el reset lo que va a hacer es cambiar lo que es el estado y va a pasar de high a low. Entonces este se va a apagar y por lo tanto este, como es el contrario, va a prender el transistor.
Y al prender el transistor, lo que va a hacer es descargar toda la corriente pues, directamente acá. Entonces, en vez de que el capacitor se siga cargando, él se va a descargar porque está conectado a tierra. Hay una descarga para conectar a tierra. Entonces, toda esta energía del voltaje del capacitor se va a ir a tierra. Entonces, lo que va a pasar es que el voltaje va a caer y ahora vamos al otro límite. Cuando cae, va a ir a 1/3. Entonces vamos aquí a que ambos están a 1/3 y está cayendo. Entonces este es fijo, pero este es 1/3 y está cayendo, entonces es más bajo. Entonces el que se impone es este, el no inversor. Por lo tanto, este nos va a tirar un 1. Entre estos dos, el que se va a imponer es el inversor. Nos va a tirar un 0. Y lo anotamos. Y entonces aquí lo que va a hacer es que va a activar lo que es el Q. Lo va a activar. Entonces lo que va a hacer es básicamente prender el LED y apagar el transistor de descarga. Entonces ahorita va a subir y cuando llegamos al límite de 2/3, que es otra vez aquí, pero sigue subiendo, vemos que este pues se va a imponer y aquí va a poner 0. Lo anotamos. Y ahora vamos a ver el otro. Entre estos dos se parecen que son iguales, pero este sigue subiendo por la flecha. Entonces este va a poner 1. Entonces cuando pone 1, entonces esto lo va a mandar a reset y lo va a poner en bajo. Por lo tanto esto se va a activar, lo que es el transistor. Cuando se está en bajo se activa este transistor y ahora va a descargar lo que es el capacitor. Entonces si se fijan, estos dos estados son los que se van a estar repitiendo como patrón. Y básicamente esto lo podremos ver después en una gráfica. Bien, podemos ver entonces que el patrón de lo que es el modo estable del 555 se comporta de la siguiente gráfica, donde al principio cuando el voltaje del capacitor, que es la línea verde, no tiene voltaje, pero lo que es la salida del 555 ya está en alto. Entonces cuando se está cargando el capacitor, en este momento se está cargando el capacitor, pues la salida está en alto. Y cuando llega a 2/3 del voltaje de alimentación, entonces el capacitor ya no se va a cargar, se va a empezar a descargar. Y cuando se empieza a descargar, la que es la salida del 555 ahora está en bajo. ¿Y ahí cuánto tiempo se va a descargar? Pues hasta que llegue a 1/3. Entonces cuando llegue a 1/3, ahora va a ser lo contrario. Va ahora a cerrarse y ahora va a volver a cargar el capacitor. Entonces el circuito básicamente va a estar oscilando entre 1/3 y 2/3 del voltaje. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es ver el comportamiento en base a los circuitos que se activan al descargar y a cargar el capacitor. Entonces podemos verlo de la siguiente manera. Cuando se está cargando, básicamente podemos ver que todo esto que está en amarillo es lo que funciona. Son los elementos que contiene cuando funciona la parte de la carga del capacitor. Y cuando se descarga, básicamente estamos viendo lo que está en verde, que son estos elementos. Entonces esto básicamente nos va a permitir obtener un modelo matemático de lo que es la carga del capacitor y la descarga del capacitor junto con esta gráfica. Bien, en base a lo que es este diagrama, lo que vamos a hacer es obtener el modelado del tiempo de carga del capacitor 1. Entonces podemos observar que estos elementos que están en amarillo podemos agruparlos y obtener un circuito equivalente, el cual sería este, donde vemos que esta es la fuente de BCC, la resistencia 1, la resistencia 2 y el capacitor 1. Podemos ver que lo que es la flecha del capacitor, de la corriente del capacitor, idealmente así es para la carga y coincide con lo que es la flecha de lo que es la fuente de alimentación que está suministrándole a los demás elementos. Entonces en base a eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener la siguiente ecuación con respecto a voltaje, donde el voltaje de la fuente, pues básicamente está suministrando para el voltaje de la resistencia 1, más el voltaje de la resistencia 2, más el voltaje del capacitor, ya que es un circuito en serie. Entonces, tomando en cuenta eso, para que exista voltaje en las resistencias, tiene que circular corriente, entonces cada una tiene, digamos, definida su corriente. Pero como estas todas son iguales, también en el capacitor, podemos escribirlo también así. Para el caso de la corriente del capacitor, esa tiene su propia definición, la cual dice que la corriente de un capacitor es igual a su capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahora, tomando en cuenta eso,
Vamos a simplificar estas ecuaciones para reducir. Entonces lo que voy a hacer es tomar la ecuación 4 y sustituirla en la ecuación 2. Ya que las corrientes son iguales, entonces vamos a agrupar y a sustituir. Lo cual nos queda de esta forma. Al tener esto, pues básicamente podemos reducirla a lo que queda, que es básicamente quitar la derivada. ¿Por qué? Porque lo que queremos es trabajar sin derivadas. Entonces, lo que vamos a hacer es mover algunas piezas. Por ejemplo, esta pieza la voy a mover al otro lado. Me va a quedar así. Y ahora lo que voy a hacer es intercambiar. Voy a pasar estos elementos, estos dos, este que está en el numerador y este que está en el denominador, al otro lado. Y este lo voy a pasar al denominador. Y nos va a quedar así la expresión para lo que es el trabajo. Entonces básicamente aquí nos querían lo que son los derivativos, las partes derivativas, y lo que vamos a hacer es quitarlas. Entonces para quitar la parte de los derivativos se va a aplicar la integral en ambos lados de la ecuación y se va a escribir de esta forma. Entonces al aplicar las integrales, la parte del tiempo nos queda así y la parte que tiene diferencial con respecto al voltaje del capacitor nos queda como un logaritmo natural, donde este signo viene por parte de las reglas de la integral de los logaritmos. Entonces esto más una K1. Esa K1 va a depender de las condiciones iniciales de lo que es la carga del capacitor y para ello vamos a ver la siguiente gráfica. Entonces tenemos aquí la gráfica donde vamos a considerar las condiciones iniciales, es decir, cuando se empieza a cargar el capacitor. Tenemos aquí que se necesita nuestro tiempo cero y en nuestro tiempo cero tenemos que el voltaje del capacitor es 1/3 del voltaje de alimentación. Entonces, considerando esa condición inicial, vamos a sustituir esto en la ecuación. Entonces, sustituimos. Tenemos entonces que esto menos esto nos da 2/3 del voltaje de alimentación. Y lo que vamos a hacer es despejar para obtener K1. Entonces, el valor de K1, que es condición inicial cuando el tiempo es 0, pues ahora lo vamos a sustituir en la ecuación de acá. Entonces, sustituyendo. Entonces obtenemos lo que es la ecuación del comportamiento de la carga del capacitor a partir del tiempo inicial 0. Ahora lo que yo quiero es compactar más esta expresión porque se está empezando a hacer larga. Para ello voy a utilizar las propiedades de los logaritmos. Viendo que acá hay una diferencia de logaritmos y la diferencia de logaritmos es una fracción entre los integrantes o los términos de logaritmos. Entonces tenemos que aquí esto es el numerador y este es el denominador y así podemos compactarlo más para reducir el tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es considerar ya la parte final de la carga, cuándo termina la carga. En el caso del tiempo yo no sé cuándo termina la carga, eso ya lo desconozco, pero lo que sí yo conozco es que el voltaje del capacitor tiene que ser 2/3 de la alimentación, entonces eso sí conozco. Entonces de esta ecuación de abajo, de acá, lo que vamos a hacer es sustituir el voltaje del capacitor por lo que dice acá. Entonces sustituimos, tenemos entonces esta parte y aquí podemos reducir. Entonces acá tenemos que nos va a quedar 1/3 del voltaje de alimentación. Entonces nos queda 1/3 y aquí arriba y abajo son de términos semejantes, entonces se pueden cancelar y nos va a quedar logaritmo de 2. Entonces al final lo que vamos a hacer es despejar lo que es el término final, es el tiempo final, para obtener lo que es el tiempo total de la carga del capacitor. Y lo cual nos da esta ecuación, la cual define desde que tiene el voltaje de 1/3 hasta los 2/3 de alimentación. Esta ecuación lo define. Bien, ahora nos enfocaremos en el modelado del tiempo de descarga del capacitor 1. Para ello lo que vamos a ver son los elementos que están funcionando en el diagrama. Podemos observar que el capacitor 1 y la resistencia 2 son los que funcionan cuando el transistor se activa. Entonces podemos hacer un diagrama equivalente como se muestra a continuación, donde vemos que ahora es el capacitor el que tiene que suministrar energía para darle voltaje a la resistencia. Entonces, en base a eso podemos obtener las siguientes ecuaciones y expresiones, donde el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la resistencia y en el caso de lo que es la corriente, básicamente él la tiene que suministrar el capacitor. Esta corriente la suministra el capacitor. Por lo tanto, normalmente la corriente del capacitor es para la carga en este sentido. Pero como tiene que entregar para la resistencia, pues va a cambiar el signo. Entonces, para lo que es la corriente de la resistencia, el capacitor va a perder corriente. Por eso va a ser el signo básicamente negativo. Está perdiendo corriente. Ahora,
tomemos en cuenta que la dinámica de la corriente de un capacitor es igual a lo que es la capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor con respecto al tiempo. Ahora, de estas ecuaciones vamos a compactarlas. Entonces lo que voy a hacer es sustituir de la ecuación 4 en la 2. Tomar en cuenta el signo de que ahora, como es descarga, va a pasar a menos. Por lo tanto, nos queda la expresión de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar compactarla para reducir las partes que tengan derivadas. Vamos a eliminar las partes que tengan derivadas. Entonces vamos a acomodar los términos de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es pasar estos al otro lado, estos dos términos al otro lado, junto con la parte del dt. Lo pasé al otro lado y nos quedó así. Este lo pasé al otro lado como denominador y nos quedó de esta forma. Ahora, para quitar las partes derivativas, pues tenemos que aplicar la integral a ambos lados para que se vayan. Entonces, al aplicar la integral, nos va a quedar de esta forma, donde la parte del tiempo se apareció la parte del tiempo y en la parte del capacitor se aplicó un logaritmo, generó un logaritmo más una constante K2. Bien, entonces habíamos obtenido la expresión y obtuvimos K2. Esta K2 tiene que ver con las condiciones iniciales. Entonces tenemos que ahora volver al diagrama para ver las condiciones iniciales cuando se empieza a descargar el capacitor. En este caso, la condición inicial es cuando el voltaje del capacitor es 2/3 de alimentación. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso, que este es el tiempo cero y el voltaje del capacitor es 2/3 de la alimentación. Entonces esto lo voy a sustituir en la ecuación que obtuvimos. Entonces lo sustituimos, acá es 0, acá son los 2/3 de lo que es el voltaje de alimentación y el valor de K. Ahora lo que se busca es despejar para obtener el valor de K. Se despeja y se obtiene el valor de K. Ahora este valor de K se va a sustituir en la ecuación de la integral, de las integrales que obtuvimos. Al sustituirla, pues básicamente obtenemos la dinámica de la descarga del capacitor desde el tiempo cero, desde acá. Ahora lo que me interesa es compactar esta expresión para que podamos pasar a la última parte. Ok, hay que tomar en cuenta que aquí hay un signo menos y lo que se busca es quitar el signo menos que hay por acá. Entonces lo que vamos a hacer es pasar el signo menos al otro lado, multiplicando todo por signo menos para cambiar el orden. Entonces ya le quité el signo menos, este se volvió negativo, y por eso está acá, y este se volvió positivo, por eso está acá. Ahora voy a aplicar la regla de los logaritmos para reducir el término. Entonces cuando son restas, este pasa a ser en la parte del numerador y este pasa al denominador. Y así me queda la expresión. Ahora lo que busco es que esta expresión, lo que busco es cuándo termina de descargarse el capacitor. ¿Hasta cuándo? Entonces el criterio es hasta 1/3. Pero yo no sé cuánto tiempo va a llevarle. Entonces lo que vamos a hacer es expresarlo. En el tiempo yo no sé, lo pongo como pregunta. Y el voltaje del capacitor sí sé, debe ser 1/3. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir lo que no sé, lo dejo expresado. Y lo que sí sé, le pongo el valor. Entonces sustituimos y aquí está. Entonces vemos que aquí son términos semejantes. Se van estas partes. Me queda el logaritmo de 2. Y básicamente vamos a despejar el TFL, que básicamente es el tiempo final, para obtener el tiempo que le toma descargarse el capacitor con la expresión matemática. Entonces esta sería ya la expresión matemática que me dice que se descarga desde 2/3 del voltaje de alimentación hasta 1/3. Esta es la ecuación que me lo describe. De los modelos de carga y descarga, que son estas las ecuaciones, podemos llegar a lo que es el periodo de la señal, que básicamente es el patrón de funcionamiento, donde vamos a sumar el tiempo en alto y el tiempo en bajo. Entonces al hacer la suma, podemos compactar la expresión de esta forma, lo cual nos va a dar un periodo en la escala de segundos. Muchas veces este tipo de señales que son cuadradas, lo que se busca no es tanto el periodo, sino la frecuencia. Pues la frecuencia es 1 sobre el periodo, es el inverso. Entonces la frecuencia nos quedaría así y esta se mide en Hz. Además, las señales de tipo cuadradas, básicamente a veces lo que se busca es el ciclo de trabajo o el duty cycle, que básicamente es cuánto tiempo está en alto la señal con respecto a su periodo. Entonces, la expresión básicamente es el tiempo que está en alto sobre el periodo por 100%. Para esta expresión, entonces nos quedaría de esta forma. Y si compactamos con términos semejantes, nos quedaría en base a las resistencias el duty cycle.